Preguntas de los hermanos salvadoreños. Estudiante. Aquí con ustedes el VM Samael Aungüie. Maestro. Bueno, mis caros hermanos salvadoreños, vamos con el inmenso anhelo que vosotros comprendáis a fondo la doctrina gnóstica esotérica. Pronto saldrá a luz pública el misterio del áureo florecer. Esta nueva obra, mis caros hermanos, es sumamente importante. Objetivo básico, fundamental, que vosotros lleguéis a comprender a fondo lo que es la senda de la autorrealización íntima. Se hace necesario, ahora, profundizar en aquella íntima relación existente entre el sexo y el proceso científico de la disolución del ego. Así, pues, mis caros hermanos, entonces, empezaremos nuestra plática aquí con un solo propósito, que podríamos definir con la palabra comprensión. Eso es todo. Estudiante. Maestro, una vez que se ha llegado al nacimiento segundo, ¿hay necesidad de resolverse, o tiene que resolverse el iniciado a seguir por el camino espiraloide o por el camino directo? Maestro. Bueno, mi caro hermano, la pregunta es bastante interesante y bien vale la pena responderla. Es obvio que si un individuo llega al nacimiento segundo, es un maestro. Cuando uno llega a la maestría tiene que definirse por dos caminos. Quiero referirme a la senda directa o a la senda espiraloide de tipo nirvánico. La vía directa suele ser muy dolorosa y lo conduce a uno hasta el absoluto, es un camino amargo como la hiel, pocos son los que recorren esa rocallosa senda. En cuanto a la espiraloide, quiero decirles, cuando uno se decide por la espiraloide entra al nirvana y rara vez se reencarna, de los dioses, el mundo de la felicidad auténtica, absoluta, en el reino dijéramos de la música, ¿entendido? Ahora que los que escogen la senda espiraloide demoran más, eso es obvio. Tardan mucho para volver al absoluto. Rara vez toman cuerpo físico. Por ejemplo, los nirvanis que tomaron cuerpo en las primeras, segundas y terceras razas que existieron en el mundo, solo ahora han vuelto a tomar cuerpo para ayudar a la humanidad, y después de dada la ayuda se sumergen en el nirvana definitivamente. Es decir, dicha de felicidad durante todo el tiempo que falta para la noche del Mahapralaya y durante las primeras, segundas y terceras rondas del futuro Mahamambantara. En otras palabras, ellos volverán a tomar cuerpo, únicamente, en las tres primeras razas del mundo que existirán después del nuestro. Pregunten, y yo les explico. Estudiante. Yo he visto muchos escritores, últimamente, campo del esoterismo, y he pensado, si todos esos escritores, ya sea porque son iniciados o porque tienen agudeza en su inteligencia, he pensado si tienen conocimiento acerca de su mensaje. Quisiera saber si estoy acertando en eso. Maestro. Bueno, pero veo que esta pregunta se sale del temario. Sin embargo, claro, tendrá respuesta. Pero, permítaseme la libertad de continuar explicando la cuestión de los dos caminos, aunque sea en una forma breve. ¿Entendido? Estudiante. Ajá. Maestro. Indudablemente que quien sigue la senda espiral nirvánica también llega al absoluto, pero a través de muchísimos Mahamambantaras. En cambio, los que siguen la vía directa en una sola reencarnación pueden. Estoy dando una enseñanza que ciertamente es grandiosa, es una enseñanza para la nueva era acuaria. Se trata de un mensaje superlativo revolucionario. Es obvio que algunos de esos escritores de la actualidad ya conocen nuestro mensaje. Si los leemos cuidadosamente veremos que tienen ideas de las nuestras. En un futuro seguirá nuestro mensaje cada vez más y más y más, ¿entendido? Estudiante. Sí, maestro. Quisiera que me explicara en qué consiste la revolución de este mensaje, del mensaje de Acuario que usted nos está entregando. Maestro. Con el mayor gusto responderé a tu pregunta. Si tú estudias cuidadosamente todos los libros pseudoesotéricos y pseudo-ocultistas de finales del pasado siglo y principios de este siglo, verás que se fundamenten, estrictamente, en las leyes de la evolución de la naturaleza, verás que tienen como base, la doctrina de la reencarnación, etc. Nosotros hemos ido al fondo, hemos desmenuzado todas esas antiguas enseñanzas para ver qué es lo que tienen de verdad. Permítasenos disentir de las enseñanzas de fin del siglo pasado y principios del presente siglo.
Séanos permitido afirmar, en forma enfática, que la ley de la evolución no es todo. No negamos que la evolución es un factor básico, pero no es todo. Existe también la ley de la involución. Es lamentable que los pensadores estos ultramodernos no hayan sido todavía capaces de percibir los procesos involutivos en gran escala. Lo grave es que quieren ver evolución en los procesos destructivos y degenerativos. Quieren hacer encajar todo el orden universal dentro del dogma de la evolución, eso es absurdo. Es urgente comprender, mis caros hermanos, que la evolución y su hermana gemela la involución son dos leyes que trabajan en forma coordinada y armoniosa en todo lo creado. Hay evolución en el grano que germina, y crece, y se desarrolla, y se reproduce. Hay involución en la planta que se marchita y decrece hasta convertirse en un montón de leños. Hay evolución en el estado de gestación, en el niño que nace, que se desarrolla. Hay involución en el ser humano que se envejece y al fin muere. Hay evolución en el mundo que surge a la existencia. Hay involución en el mundo que se marchita y se degenera, y por último se convierte en una luna. Así, pues, los procesos de la evolución y de la involución constituyen el eje mecánico de toda la naturaleza. Pero querer ver únicamente el factor evolutivo en todo, conduce al dogmatismo, y el dogmatismo lo conduce a uno al embotellamiento de la mente. Necesitamos, mis caros hermanos, desarrollar la capacidad analítica, necesitamos comprender a fondo todo lo que se esconde detrás de esas dos leyes de evolución y de involución. Necesitamos conocer los conceptos de contenido de las leyes evolutivas e involutivas del cosmos y de la naturaleza. Es claro que existe una tercera ley, me refiero a la revolución de la conciencia. Quien quiera meterse por el camino de la autorrealización, tiene que saber que se mete por la senda de la revolución de la conciencia. La evolución no puede conducirnos jamás a la autorrealización íntima del ser. La evolución tiene un límite, más allá del cual sigue la involución. A todo su vida le sucede una bajada. Aunque, por autorrealizarnos, necesitamos independizarnos, liberarnos de esas dos leyes mecánicas de la naturaleza. Necesitamos meternos por la senda de la revolución de la conciencia. Esa es la senda de la cual nos habló el Cristo cuando dijo, angosta es el camino y estrecho la puerta que conduce a la luz, y muy pocos son los que la hallan. Los tres factores básicos de la revolución de la conciencia son, morir, nacer, sacrificarse por la humanidad. Es necesario morir, desintegrar el ego, reducirlo a polvareda cósmica, a ceniza. Necesitamos, mis caros hermanos, nacer, porque como le dijo Jesús a Nicodemus, hasta que no nazcas de nuevo no podrás entrar al reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo. También es necesario, mis caros hermanos, sacrificarnos por la humanidad, eso es amor. Jesús resumió concretamente estos tres factores de la revolución de la conciencia en aquellas palabras que dicen, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es decir, disuelva el yo, el ego, muera en sí mismo, tome su cruz, es decir, trabaje con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombre y dioses. Ese es un problema completamente sexual. Ya saben ustedes que la cruz es sexual. El palo vertical es el palo, el horizontal es el cteis femenino, es decir, el útero, en el cruce de ambos se halla la clave de todo poder. Solo mediante el Sahaja Maituna podemos, realmente, fabricarnos el traje de bodas del alma para entrar en el reino, quiero referirme al Magnus Reino, al Regnus Dei, al Magis Regnus, ¿entendido? Allí no podemos entrar con traje profano, allí debemos entrar vestidos con el traje de bodas del alma, con el Tosoma Eliacón, del cual hablaran los antiguos alquimistas medievales. Recordad, mis caros hermanos, aquella parábola del Evangelio, por cierto bastante famosa, aquella en que el Señor, después de revisar cuidadosamente el comedor, vio, pues, en la mesa de bodas a alguien que no estaba vestido con el traje del alma, ordenó a sus criados diciéndoles, atadle y echadle fuera. A las tinieblas exteriores donde solamente se oye el llanto y el crujir de dientes. Ese traje de bodas del alma, mis caros hermanos, no es otra cosa sino los cuerpos solares, ¿entendido? Y estos no se fabrican sino en la forja de los cíclopes, en la fragua encendida de Vulcano. Ahora bien, debe levantar la antorcha bien en alto para iluminar el camino de otros, eso es sacrificio por la humanidad, esa es imitación del Crestos, ¿se ha entendido?
Nuestra revolución consiste, precisamente, en apartarnos de los dogmas existentes, de romper. De meternos por la senda de la gran rebelión, por la senda de la insurrección mística, por el camino luminoso de Acuario. Eso es todo, mis caros hermanos. Si hay algo que preguntar, pues, pregunten con entera libertad y yo con el mayor gusto responderé. Estudiante. Quisiera preguntarle, nada más, cuando, mensaje. Maestro. Bueno, esto de cuando sí está un poco difícil, mi caro hermano, el mensaje lo vamos entregando a la humanidad en octavas cada vez más y más y más elevadas. Cuando lleguemos a la nota más alta, el mensaje habrá concluido, entonces me iré con mi Madre Divina Kundalini para la eternidad. Ahora, está para salir, ya el misterio del áureo florecer. Es obvio que toda la humanidad deberá estar muy agradecida a nuestros hermanos salvadoreños, a LAR, a nuestro hermano E.B. y en general a todos, pues, todos han trabajado, todos están cooperando en la gran obra del Padre. Después de este libro, saldrá aquel que se titulará Las Tres Montañas. Entonces develaremos el camino. Resulta muy interesante que todas las religiones, escuelas, órdenes, logias, etc., hablan del camino, pero ninguna lo conoce. Y no pueden conocerlo porque jamás ha sido develado, nunca se ha comunicado, aunque se cite en distintos textos sagrados, todavía está oculto. Y ahora que sé de las tres montañas, entregaré los mapas del camino, con todos sus pasos y mínimos detalles, entonces se podrán guiar los hermanos inteligentemente, porque en esos mapas estará, completamente indicado, el comienzo y el fin, donde se comienza a hollar la senda y donde termina la senda. Será un libro que podrá conducirnos desde la vida profana hasta la liberación final. ¿Publicar los mapas del camino? Eso no se ha hecho jamás, y a mí me toca entregar eso, así se lo prometí a los guardianes del Santo Sepulcro. Después de este libro que se titulará Las Tres Montañas, vendrá el libro de oro. Tal libro tendrá por objeto documentar cabalísticamente, matemáticamente, todas las enseñanzas dadas, tanto en el misterio del áureo florecer como en las tres montañas. Eso es todo, mis caros hermanos, creo que ustedes me van comprendiendo. Estudiante. Maestro, usted está llegando, o está haciendo ahora el trabajo del segunda montaña, comprendo que al terminar el trabajo de la segunda montaña, tendrá que continuar con el trabajo de la tercera montaña. Maestro. Bueno, me está preguntando usted, mi caro hermano L.O., algo sobre lo cual nuestros hermanos del movimiento gnóstico no tienen información. Sin embargo, tendré mucho gusto en responderle, y lo voy a hacer. Existen tres montañas, es obvio, y eso se verá fundamentado en nuestro próximo libro después del misterio del áureo florecer. La primera montaña, es obvio, que es la de la iniciación. La segunda montaña es la de la resurrección. Y la tercera montaña es la de la ascensión. Desafortunadamente, todas escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista creen que la iniciación es todo, no comprenden lo que es la palabra iniciación. Iniciar es comenzar. Pues, en la montaña de la iniciación comenzamos. En esa montaña, tenemos que vivir todo el drama del Cristo cósmico, pero tenemos que vivirlo en forma simbólica, convertirnos en el personaje central del drama. En esa montaña tenemos que fabricar los cuerpos solares. Es decir, el tú soma eliacón, el traje de bodas del Evangelio bíblico. En esa montaña, mi caro hermano, tenemos que convertirnos en hombres auténticos, en maestros verdaderos. Mas, esa montaña no es todo, más allá de esa montaña está la de la resurrección. En tal montaña, trabajamos con las esferas de la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. La culminación de esa montaña nos lleva hasta la resurrección. Entiendo por resurrección, y así deben entenderlo ustedes mis caros hermanos, la manifestación de la mónada divina en nosotros, la encarnación de nuestra propia mónada, la encarnación del tercer logos en nosotros. Quien ha llegado a semejantes alturas, quien se ha convertido en maestro resurrecto, queda libre del pecado original, absolutamente despierto, con poderes sobre la vida y sobre la muerte. Mucho más allá de esa segunda montaña, mi caro hermano, está la tercera montaña, la de la ascensión.
Quien llega a la cumbre de la tercera montaña, se libera del sistema solar, ingresa a los mundos de Paramapara, son mundos del espacio infinito, mundos totalmente espirituales. Al desencarnar, entonces, tenemos que vivir en esos mundos aguardando la noche profunda del Pralaya, la noche cósmica, para entrar al absoluto, convertidos, eso es claro, en verdaderos dioses. Así pues, son 3 montañas. Mas, ¿quieres saber en qué montaña estoy? Sí, actualmente estoy recapitulando, estoy sobre la cumbre de la segunda montaña, y eso no lo niego. Digo recapitulando, porque en el pasado Mahamambantara, que fue el Mahamambantara de Padma o Loto de Oro, ya pasé por esas 3 montañas. Pero en este Mahamambantara, que lo llaman el Mahamambantara del Berraco, término completamente sánscrito, pues, estoy recapitulando, ¿entendido? Estudiante. Entendido, maestro. Maestro, según su ejemplo, yo puedo observar que en una vida podemos nosotros hacer completo el trabajo de las 3 montañas, ¿estoy acertado? Maestro. Pues, eso es claro, mi caro hermano, eso es claro. En una sola reencarnación, bien utilizada, podemos realizar todo el trabajo de las 3 montañas. Eso sí, hay que trabajar intensamente. Debemos, pues, meternos por la senda de la revolución en marcha, por la senda de la revolución íntima, por la senda de la insurrección trascendental, trabajar con esos 3 factores del morir, del nacer y del sacrificio por la humanidad. Si estamos dispuestos a dar hasta la vida por la autorrealización, es claro que lo lograremos, mi caro hermano. Venced, eso es todo, como dicen uno de nuestros rituales gnósticos. Estudiante. Maestro, en las obras de Krishnamurti, yo he observado que él, más que todo, dedica su atención a la disertación sobre lo que es el ego, el mí mismo, nuestros defectos psicológicos. ¿Nos podría usted decir, por qué él no menciona en ninguno de sus libros, en ninguno de sus mensajes, el camino, la clave para disolver el ego, mejor dicho, él no cita nada del aspecto sexual? Maestro. Con mucho gusto voy a responder esta pregunta porque es bastante interesante, mis caros hermanos. Es obvio que Krishnamurti, por ejemplo, ha hecho una bella labor y eso no lo podemos negar. Empero, falta algo, mucho, dijéramos. Quiere él, únicamente, que a base de comprensión, se disuelva el ego. Eso no es posible. Alguien podría tener, por ejemplo, el defecto de la ira y comprenderlo profundamente en todos los territorios de la mente, en las 49 regiones del infraconsciente, preconsciente, inconsciente, etcétera, 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 pero eso no significa que por tal motivo haya acabado con la ira. Ella continúa allá adentro. Si se quiere disolver el yo, hay que apelar a un poder que sea superior a la mente. La mente. Krishnamurti puede cambiar un defecto pasándolo de un lugar a otro, de un departamento a otro del entendimiento, de una zona a otra del subconsciente, rotularlo con distintos nombres, esconderlo de los demás y esconderlo de sí mismo, pero eso no significa eliminación. Si queremos eliminar, necesitamos, repito, de un poder superior a la mente. Quiero referirme, en forma enfática, a Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, el fuego flamígero. Es obvio que solamente mediante el ígneo poder del Kundalini podemos eliminar de nosotros cualquier defecto psicológico. Pero hay que saber trabajar con las armas de Eros. Durante el Sahaja Maituna debe uno invocar a su divina madre Kundalini, rogarle que empuñe la lanza, es decir, que utilice el poder eléctrico sexual para desintegrar tal o cual defecto psicológico. Para reducir a polvo a cualquiera de esos yous que personifican nuestros errores de tipo psicológico. ¿Me habéis entendido? Así, poco a poco, trabajando en la forja de los cíclopes, empuñando la lanza de Longinus, las armas de Vulcano, como dijera la mitología griega, reduciremos a cenizas a cada uno de esos agregados psíquicos que personifican nuestros defectos, y conforme esos agregados se van eliminando, conforme se van volviendo polvo, la conciencia se va liberando. Es ostensible que cuando la conciencia se libera, despierta radicalmente. También es muy cierto y de toda verdad, que cuando la conciencia llega a despertar totalmente, el problema del desdoblamiento astral concluye.
Desde ese instante en adelante, podemos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos suprasensibles. Quiero que ustedes comprendan a fondo todo eso, mis caros hermanos, que se preocupen por la disolución del yo, que comprenden la íntima relación existente entre la energía sexual y el proceso de la desintegración del ego. Desintegraremos el ego, rápidamente, si utilizamos la energía sexual. Eso es todo. Estoy dispuesto a seguir contestando preguntas. Digan, pues. Estudiante. Maestro, ¿podría decirnos qué porcentaje de conciencia tenemos despierta hasta ahora? Maestro. Bueno, mi caro hermano, indudablemente, esta pobre humanidad, o esta especie de homúnculos racionales, tan solo tendrá un 3% de conciencia despierta. Y eso, me parece que no todos los individuos tienen ese porcentaje, hay gentes que tan solo tendrán un 1%, otros un 2%, si la gente tuvieran siquiera un 10% de conciencia despierta, ya no habrían guerras sobre la faz de la Tierra. Empero, es claro, que conforme vamos desintegrando nuestros defectos, es decir, conforme vamos destruyendo los yous que personifican nuestros errores psicológicos, la conciencia se va liberando, porque la conciencia está embutida, embotellada entre esos yous, y conforme los vamos rompiendo, destruyendo, ella se va libertando. Y así el porcentaje de conciencia irá aumentando, y llegará un momento en que tendremos, no un 3, sino un 4%, un 5, un 6, un 10%, etcétera, etcétera, etcétera. Y a medida que el porcentaje de conciencia va aumentando, de conciencia despierta, es obvio que vamos despertando, conforme la conciencia se va emancipando, repito, vamos despertando, conforme el porcentaje de conciencia va aumentando, pues, vamos despertando. Un individuo con un 100% de conciencia despierta, es todo un Mahatma iluminado, un hierofante, un guruji, un Agnisvatta, un Kumara. ¿Entendido? Estudiante. Maestro, si tuviera la bondad de aclararnos, ¿cuál es el verdadero origen del ego? Maestro. Pues, con el mayor gusto voy a contestar esa interesantísima pregunta. No hay duda de que el ego tiene como origen el fuego siniestro del abominable órgano cundartiguador. Ya por los libros estarán ustedes informados que el abominable órgano cundartiguador es la cola de Satanás, la cola de Satán. Ustedes me dirán ¿qué tiene eso que ver eso con lo otro, no? Tienen razón, todo el mundo es libre de pensar y hacerse preguntas. Pero compréndanme. Hay un fuego electrónico solar que está encerrado en el chakra Muladhara, en el centro coxígeo. Cuando ese fuego maravilloso sube por la espina dorsal, nos convertimos en dioses, y se llama Kundalini. Pero cuando ese fuego se precipita desde el coxis hacia abajo se convierte en un apéndice abominable, en nuestro ego, en nuestro yo. Y esa tal cola, es el cundartiguador. Ahora, quiero decirte, que ese fuego abominable descendiendo no solamente está en el ego, está también en lo que es el fondo vital, el linga sarira de los teósofos, que si se desarrolla, precipitándose del coxis hacia abajo, repito, forma la cola de Satán. ¿Que esa cola abominable existe en seres humanos? Si existe, se halla latente en toda criatura humanoide, aunque la cola de Satán, es decir, el cundartiguador no esté desarrollado en todos, sin embargo el fuego siniestro del cundartiguador sí está latente. Sube desde los órganos creadores, se acumula en la región del plexo, y sucede que lo ideoplástico toma forma en la región del vientre por medio de ese fuego cundartiguador y el ego surge a la existencia. Tengamos el caso que alguien siente un arranque de ira, por ejemplo, contra otra persona, entonces la ideoplastia está en este caso en la forma de la persona, forma metafísica, quiero decir, toma forma en la región del plexo, es decir, se forma un yo en la región del plexo solar, en la región del vientre. ¿Se forma? ¿Cómo? Mediante el abominable órgano cundartiguador, o mejor dijera, mediante el fuego cundartiguador. Y después de que toma forma en esa región, surge a la existencia como un yo, quedando encerrada en ese yo una sustancia, la conciencia. Así es como los yous, en la región del vientre, surgen. Así es como nace el yo, el mí mismo, que no es más que una suma de yous, un conjunto de entidades siniestras que personifican a nuestros errores, un grupo de negras entidades entre las cuales está embotellada la conciencia. ¿Entienden? Comprendan eso.
Estudiante. Maestro, considero que para acabar con ese siniestro órgano cundartiguador, de acuerdo a sus sabias enseñanzas, la única manera de destruirlo es disolviendo el mismo ego y trabajando en la forja de los cíclopes en hogares legítimamente constituidos. Maestro. Bueno, hay que entender. Indudablemente que la palabra Kundalini, o sea el fuego solar dirigido hacia arriba, a lo largo de la espina dorsal, nos lo está diciendo todo. Kundalini se compone de dos palabras, esa es una palabra compuesta Kunda, nos recuerda al abominable órgano kundartiguador, y Lini, significa fin, de manera que Kundalini significa fin del abominable órgano kundartiguador. Cuando un hombre despierta el Kundalini, cuando lo hace subir por la espina dorsal, entonces, le viene el fin al fuego ese, abominable, del órgano kundartiguador, termina el kundartiguador, ¿me habéis comprendido? Estudiante. Maestro, hice la pregunta de trabajar en hogares legítimamente constituidos, porque es bueno la aclaración de esto, puesto que algunos pueden creer que se puede practicar magia sexual con cualquier dama. Maestro. Entiendo tu pregunta, mi caro hermano. Es claro que la Madre Divina Kundalini no va a premiar a los adúlteros. La serpiente sagrada de nuestros mágicos poderes sube por la espina dorsal de acuerdo a los méritos del corazón. Pero, no es una serpiente automática, mecánica, irresponsable. No, mi caro hermano. Para que la serpiente suba se necesitan méritos del corazón. Si uno practicara magia sexual con cuanta mujer pasa por la calle, es claro que sería un adúltero, se convertiría uno en un tántrico negro, en ese caso, la Kundalini no subiría jamás por la espina dorsal. Si uno se uniera sexualmente a una mujer, así porque sí, pero sin amarla, como algo técnico, frío, mecánico, es obvio que la Kundalini no se presta a esa clase de actos criminosos contra el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, se puede practicar magia sexual con cualquier dama, pero sin amarla, únicamente por un contrato para trabajar con el propósito de hacer subir la serpiente? Eso se equivocan, porque la Kundalini no se presta a esa clase de contratos adúlteros y sucios. Para que la Kundalini suba por la espina dorsal, se necesita verdadero amor entre el hombre y la mujer. Por eso es que la magia sexual no se puede practicar sino entre esposo y esposa, en hogares legítimamente constituidos. Eso es todo. Mis caros hermanos salvadoreños, hemos grabado esta plática entre tres amigos. La hemos hecho con el propósito de que vosotros, pues, la escuchéis. Recibid, pues, mi saludo gnóstico, mis caros hermanos salvadoreños, que la paz más profunda reine en vuestro corazón, paz inverencial.